darles a todos y cada uno de ustedes la más cordial bienvenida a nuestra iglesia, la Iglesia Cristiana de Honduras, y pues a este estudio bíblico. El día de hoy yo quisiera, para dar inicio a esta enseñanza que vamos a compartir, quisiera que me acompañaran al Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 16, verso 13 al 16. Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 16, verso 13 al 16, y leemos de la Biblia, la versión Reina Valera 1960. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él, Jesús, les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Quiero leerlo de nuevo, porque en torno a estos versos, a esta idea, es que se va a desarrollar la enseñanza. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos, los discípulos, dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él, Jesús, les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En el Santo Evangelio según San Lucas, la pregunta que Jesús formula se nos hace de esta manera: ¿quién dicen las multitudes que soy yo? ¿Quién dicen las multitudes que soy yo? Flavio Josefo, el famoso historiador judío, que por cierto no era cristiano y estaba al servicio como historiador del Imperio Romano, que vivió desde el año 37 después de Cristo hasta el año 95 después de Cristo, escribió acerca de Jesús en sus obras Antigüedades de los Judíos, en el capítulo 3 del volumen 18, lo siguiente acerca de Jesús. Ahora bien, hubo en esta época un hombre sabio, llamado Jesús, si puede permitírsele llamársele hombre, puesto que era hacedor de obras maravillosas, un maestro de aquellos que están dispuestos a recibir la verdad con alegría. Atrajo tantos judíos como a gentiles. Él era el Cristo. Y cuando Pilato, por sugerencia de los hombres principales entre nosotros, le condenó a la cruz, los que antes le habían amado no le olvidaron, porque se les apareció al tercer día, tal como los profetas divinos habían dicho, esta y una multitud de cosas maravillosas acerca de él. Napoleón Bonaparte, un hombre que no solo era considerado como un genio militar, sino también un genio para comprender a los hombres, dijo acerca de Jesús: conozco a los hombres y puedo decirles que Jesucristo no es un hombre. Las mentes superficiales ven un parecido entre Cristo y los fundadores de imperios y los dioses de otras religiones, pero ese parecido no existe. Todo lo referente a Cristo me asombra, decía Napoleón. Su espíritu me deja anonadado, su voluntad me confunde.
Entre Él y cualquier otro personaje en el mundo no hay término posible de comparación. Él es ciertamente un ser único. Él es ciertamente un ser único. Sus ideas, sus sentimientos, la verdad que anuncia, su manera de convencer no son explicadas ni por alguna organización humana ni por la naturaleza de las cosas. En ninguna otra parte puede uno hallar, excepto solamente en Él, la imitación o el ejemplo de su vida. Escudriño en vano la historia para hallar a alguien que se parezca a Jesucristo o algo que pueda aproximarse a su evangelio, pero ni la historia, ni la humanidad, ni las edades, ni la naturaleza me ofrecen algo con lo cual yo puedo compararlo o explicarlo. En Él todo es extraordinario. Y hoy en día también millones de personas tienen un alto concepto de Jesús. Para muchas personas Jesús ha sido un gran maestro. Para muchas personas Jesús ha sido un gran filósofo. Para muchas personas Jesús ha sido un profeta, un iluminado. Es más, Jesús ha llegado a ser para muchas personas hasta un gran líder revolucionario. Pero ninguno de ellos le ha reconocido como lo que Jesús afirmó ser: Dios, el Mesías y el único y suficiente Salvador. Ni tampoco le han recibido como su Dios, como su Señor y su único y suficiente Salvador para ser salvos. El día de hoy yo quisiera compartir esta enseñanza con ustedes, una enseñanza que hemos titulado ¿Quién dicen las multitudes que soy yo? ¿Quién dicen las multitudes que soy yo? Y es que lo que la persona dice, o lo que la persona afirma, o lo que la persona expresa u opina acerca de Jesús, es lo que realmente esa persona cree que es Jesús. Alguien escribió de una manera muy acertada: es conveniente que cada uno de nosotros se haga a sí mismo y con frecuencia la misma pregunta: ¿quién digo yo que es Jesús? ¿Quién digo yo que es Jesús? Pero también, ¿cómo confirmo con mi conducta la respuesta? Lo repito, es conveniente que cada uno de nosotros se haga a sí mismo y con frecuencia la misma pregunta, y esta es: ¿quién digo yo? ¿Quién digo yo que es Jesús? Pero sobre todas las cosas, ¿cómo? ¿Cómo lo confirmo? ¿Cómo lo confirmo con mi conducta? ¿Cómo confirmo? ¿Cómo respaldo con mi conducta? ¿Quién digo yo que es Jesús? ¿Por qué es importante meditar en quién digo yo que es Jesús? Yo quiero decirles que Jesús consideró que la opinión que los hombres tenían de Él era de importancia fundamental. ¿Por qué? Porque dependiendo quién es Jesús para las personas, dependiendo quién es Jesús para usted, dependiendo de quién es Jesús para mí, dependiendo de quién es Jesús, así esa persona lo va a valorar. Óigalo bien, dependiendo de quién es Jesús para esa persona, quién es Jesús para usted, para mí, dependiendo de eso, esa persona así precisamente lo va a valorar, así lo va a apreciar, así lo va a estimar. Pero no solo eso, también es importante porque el estado espiritual de una persona depende de sus convicciones, de lo que cree acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Óigalo bien. El estado espiritual de una persona depende de sus convicciones, de lo que la persona cree acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo.
Dependiendo de quién es Jesús para la persona, también así va a responder esa persona al llamado de Jesús de seguirle, amándole con todo su corazón, amándole con toda su mente, amándole con todas sus fuerzas, amándole con toda su alma, pero también al llamado de negarse a sí mismo o negarse a sí misma cada día, tomando su cruz cada día, sí, dependiendo de quién es Jesús para esa persona. Así esa persona va a responder a ese llamado. Va a responder de manera inmediata, va a responder de manera gozosa, va a responder de manera total e incondicional, o va a ir posponiendo, ¿verdad? Esa respuesta al llamado de Jesús de seguirle y de negarse a sí mismo y tomar la cruz. Sí, va a ir posponiéndolo. Mañana, más mañana, cuando me gradúe, cuando tenga trabajo, cuando me case, cuando acumule los primeros 100,000 empiras, cuando tenga casa, cuando tenga, no lo sé. Dependiendo de quién es Jesús para la persona, así va a responder, óigalo bien. O así está usted respondiendo al llamado de Jesús de seguirle. Amándole con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Así como negándose a sí mismo y tomando la cruz. Oiga bien lo que voy a decirle. Dependiendo de quién es Jesús para la persona, de ello depende su vida eterna. De ello depende su vida eterna. En un cielo lleno de delicias a la diestra de Dios para siempre. Sí, en un cielo lleno de delicias a la diestra de Dios para siempre, donde ahí no hay dolor, no hay enfermedad, no hay tristeza, no hay llanto, no hay cansancio, o en un infierno eterno de llanto, de crujir de dientes, de tormento. Óigalo bien. Dependiendo de quién es Jesús para la persona, de ello depende su vida eterna. ¿Por qué? Porque una confesión correcta respecto a Jesús es importantísimo para la salvación. Una confesión correcta, respaldada por una vida convertida, óigalo bien, una confesión correcta, respaldado por una vida convertida a Dios. Eso es importante para la salvación. Yo no sé si usted se haya preguntado por qué Jesús hace esta pregunta a sus discípulos. ¿Por qué? O sea, ¿por qué Jesús les pregunta, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Y vosotros quién decís que soy? ¿O quién dicen las multitudes que soy yo? ¿Por qué? Para dar respuesta a ello, yo creo que es necesario que conozcamos el contexto en el cual Jesús realiza esta pregunta. El contexto histórico es que Jesús ha iniciado su ministerio terrenal en Judea allá por el año 27 después de Cristo, con gran aceptación. Sí se puede decir de los primeros meses de su ministerio en Judea, parte de los primeros meses de su ministerio en Galilea, que fue el más largo de todos, para después terminar con su ministerio final en Perea, luego morir en Jerusalén. Puede decirse que ese ministerio inicial en Judea y parte del ministerio de Galilea fue con aceptación y con gran expectativa. Pero en este momento, cuando Jesús elabora la pregunta, Él se encuentra de lleno y ya de manera avanzada en su ministerio en la región de Galilea, el que por cierto duraría aproximadamente unos 18 o 20 meses y en el cual, óigalo bien, ya para este momento, lejos de tener la aceptación del inicio, se ha dado lugar a un rechazo abierto. Se ha dado lugar a un rechazo abierto. ¿De parte de quién? De parte de las autoridades religiosas judías, de parte de los fariseos, de parte de los saduceos, de parte de los escribas, que además están influyendo en parte de la población de Israel.
¿Y por qué este rechazo? ¿Por qué este rechazo hacia Jesús y a su ministerio? Bueno, no por sus milagros, no por sus milagros, sino por lo que Jesús dice ser. ¿Y qué es lo que Jesús afirma ser? El Mesías, ni más ni menos que el Mesías, Dios mismo, que vendría a reinar en la tierra y que vendría a liberar a su pueblo de Israel. Allá en la Biblia, en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 4, verso 16, al inicio de este ministerio en Galilea, cuando aún era alabado por todos, se nos dice que Jesús llegó a Nazaret, donde se había criado, vino a Nazaret, donde se había criado, y el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y continúa diciendo hasta el verso 21, y enrollando, imagínese ese momento, y enrollando el libro, lo dio al ministro. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hoy se ha cumplido. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Jesús en ese momento se está presentando a sí mismo como el cumplimiento de la profecía mesiánica del profeta Isaías. Podemos ver en la palabra de Dios que dice que Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Podemos ver todavía que existe una luna de miel entre Jesús y el pueblo. Es aceptado, es recibido. Sin embargo, en ese glorioso momento en que está en Nazaret, que es la aldea donde se había creado, precisamente en el día de reposo, que Jesús vino a la sinagoga conforme él acostumbraba, y dice que se levantó a leer. Era la costumbre darle al rabino que llegaba, ¿verdad?, el privilegio y el honor de que fuera y abriera el rollo, porque en ese entonces la Biblia no estaba como la tenemos nosotros, sino estaba en rollos, y ese día correspondía al rollo del libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el rollo, dice: halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Es una profecía acerca del Mesías. Todos los judíos sabían que esta era una profecía acerca del Mesías. Y yo me imagino que todos los que están ahí, cuando le oyen leer: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. Seguro estoy que todos estaban muy atentos para ver cómo este rabino, este maestro que era de ahí de Nazaret, que se había criado en Nazaret y que había alcanzado mucha fama ya, cómo él iba a interpretar este pasaje. Porque se trataba de interpretar, de comentar el pasaje como parte del servicio que se llevaba a cabo en la sinagoga. Y ellos estaban ahí con todos los ojos fijos en él, porque querían saber qué interpretación le iba a dar Jesús. ¿Iba a dar la interpretación tradicional de los otros rabinos o iba a dar una interpretación nueva? Y dice que enrollando el libro, Jesús lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, esperando que abriera su boca. Y comenzó a decirles no una nueva interpretación acerca de esta profecía del Mesías. Para asombro de todos, se aplica a él
la profecía del Mesías. Imagínate qué impresionante. Ahí la multitud en la sinagoga esperando cómo la va a interpretar. Pero nunca esperaban que Jesús se la iba a aplicar a él mismo. Y dice que comenzó a decirles hoy, imagínense, una profecía dada 760 años probablemente antes de que Cristo naciera. 760 años antes de que Cristo naciera. Qué momento más solemne y glorioso. Jesús les dice, hoy, delante de sus ojos, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hoy el Mesías se revela a ustedes. Y eso no les gustaba. No les gustaba. Pero no solo eso, además de esto, Jesús se llamó a sí mismo Hijo del Hombre. Hijo del Hombre. Hijo del Hombre era uno de los títulos del Mesías prometido. Es más, Hijo del Hombre se le llama al Mesías prometido allá en el libro de Daniel, el capítulo 7, verso 13, si gustan leerlo allá en casa. Y yo quiero decirles que los judíos lo sabían. Cada vez que Jesús se refería a sí mismo como el Hijo del Hombre, ellos se acordaban de eso. Se acordaban del texto de Daniel capítulo 7, verso 13. Y eso les enfurecía. ¿Quién eres tú que siendo hombre te haces Dios? Y aunque posteriormente su ministerio terrenal estuvo lleno de milagros o hechos sobrenaturales que confirmaban que Jesús es quien decía ser el Mesías, como es el caso de la sanidad de la suegra de Pedro y de muchos más, dice ahí. Como es el caso de la pesca milagrosa, como es el caso del milagro de la sanidad de un leproso, de la sanidad del paralítico que metieron por el techo, ¿se acuerdan? Como es el caso del milagro de la sanidad de un hombre con una mano seca en la sinagoga en día de reposo. Como es el caso de la sanidad del siervo del centurión, o cuando resucitó al hijo de la viuda de Naín, o como cuando Jesús también calmó el mar, calmó la tempestad, o cuando liberó al gadareno, o como cuando resucitó a la hija de Jairo y sanó a la mujer de flujo, ¿se acuerdan? O como cuando alimentó a las 5,000 personas. A pesar de todo esto, las multitudes no se están convirtiendo a Jesús como el Mesías. A pesar de lo que dice, a pesar de los milagros que hace para respaldar quién es Él, para que vengan a Él para ser salvos, vemos que las multitudes no se están convirtiendo a Jesús como el Mesías para ser salvos, como Jesús lo deseaba. Sí es cierto, había admiración, claro, había admiración. Es más, las personas, dice, se llenaban de asombro y exclamaban, nunca hemos visto tal cosa. Sí, había asombro, había admiración. Decían, nunca hemos visto tal cosa, pero Jesús, el que conoce los corazones, sabía que esa admiración no era conversión. Jesús, que conoce los corazones, sabía que ese asombro por su persona no era conversión hacia su persona. Y que si no se estaban convirtiendo a Él, entonces no eran salvos de la ira venidera, y que por tanto seguían estando en su estado de condenación eterna por causa de sus pecados. Y estando en un lugar apartado allá en Cesarea de Filipo, más o menos a unos 40 kilómetros al norte del mar de Galilea, Jesús hace la pregunta a sus discípulos. Jesús hace la pregunta a sus discípulos como si tratara de investigar qué está pasando con el pueblo. ¿Qué piensa la gente del pueblo acerca de Él? Jesús no está interesado en qué opina el sumo sacerdote. Jesús no está interesado en qué opinan los escribas, los fariseos, los saduceos. No. Jesús quiere saber qué piensa la gente común, la gente del pueblo acerca de Él. ¿Por qué? Porque Él vino a salvar. Él vino a salvar. No a que le admirasen,
No a que se maravillasen, sino a que lo recibiesen como el Mesías, como el Señor y Salvador de sus vidas para ser salvos. ¿Por qué Jesús pregunta a los discípulos? ¿Qué dice la gente? ¿Qué dicen los hombres? ¿Quién dicen las multitudes que soy yo? Porque la gente del pueblo, la gente común, conversaba con los discípulos con una mayor familiaridad que con Jesús, que con el Maestro. Y por eso es a través de los discípulos, de los apóstoles, que Jesús podía investigar mucho mejor qué era lo que la gente realmente decía de él. Claro está que aquí alguien podría decir, y con justa razón, si Jesús era y es Dios, y como Dios es omnisciente, es decir, todo lo sabe. O sea, Jesús no necesitaba preguntarle a sus discípulos, ¿quién dicen las multitudes que soy yo? Y eso es cierto. Pero ¿por qué lo hizo? No lo sé, la verdad. Pero pensando en por qué lo hizo, siendo él omnisciente, siendo que todo lo sabe, a veces pienso que lo hizo a sus discípulos para que quedara plasmado ahí y para que nosotros también nos hagamos a nosotros mismos la misma pregunta. ¿Quién digo yo que es Jesús? ¿Quién digo yo que es Jesús? Pero no solo para que nos hagamos la misma pregunta, sino también para que actuemos en consecuencia a nuestra respuesta. Piénselo. Y cuando Jesús pregunta a sus discípulos, ¿quiénes dicen las multitudes que soy yo? Los discípulos responden, unos, ¿quién? Juan el Bautista. Otros, Elías. Otros, Jeremías o uno de los profetas. Yo quiero que nosotros analicemos o miremos en las respuestas que dan, que a pesar de que el pueblo no le está reconociendo como el Mesías, como Dios, pero una cosa sí vemos. Sabían que Jesús no era un hombre común y corriente. Fíjense por la respuesta que dan. No lo reconocen como el Mesías, no lo reconocen como el Dios de Israel, pero sabían que no era un hombre común y corriente. Ellos sabían que Jesús venía de Dios como maestro. Lo sabían que Jesús venía de Dios como maestro. ¿Y cómo sabemos esto? Esto lo sabemos por Nicodemo. ¿Recuerdan a Nicodemo, quien vino a Jesús de noche y qué le dijo? Le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. ¿Por qué? Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Además de que sabían que venía de Dios como maestro, también sabían, y lo vemos por Nicodemo, que Dios estaba con él. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Sabían que Dios estaba con él, pero no querían reconocer que Jesús era Dios hecho hombre. Qué cosas, ¿verdad? Tan cerca, estaban tan cerca de la verdad, pero se estaban perdiendo la verdad misma. Sabían que Dios estaba con él, pero no querían reconocer que Jesús era Dios hecho hombre. Dios hecho hombre por amor a los hombres, por amor a ellos, por amor a ti, por amor a mí. Que él era el Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Dios con nosotros por amor a nosotros. ¿Qué más podemos ver? Podemos ver que además de saber que venía de Dios como maestro y que Dios estaba con él, pensaban que debía ser un profeta. Elías, Jeremías o cualquier otro. ¿Por qué Elías o Jeremías? No sé si te has preguntado alguna vez, yo me lo pregunté. ¿Por qué Elías o Jeremías? Bueno, porque Elías fue un profeta que lleno del poder del Espíritu Santo, lleno del poder de Dios, llevó a cabo milagros. Milagros como los que Jesús estaba llevando a cabo, pero en mucha menor cantidad. Pero fue un profeta que lleno del poder de Dios hizo milagros.
Además de esto, pensaron que Jesús cumpliría aquella profecía de Malaquías que está en el capítulo 4, en el verso 5, que dice así, acerca de la segunda venida de Cristo. Dice, he aquí, yo os envío al profeta Elías, o acerca de la venida del Mesías, que dice, he aquí, yo os envío al profeta Elías antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Aquí yo os envío al profeta Elías antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Decían, ¿será que estamos cerca de que ya venga el día de Jehová grande y terrible? ¿Será que este hombre es Elías encarnado? ¿Hace milagros como él? ¿Por qué Jeremías? Porque este profeta, también conocido como el profeta del llanto o el profeta llorón por su quebranto, ese quebranto por el pecado del pueblo de Israel contra Dios, este profeta, Jeremías, fue un profeta lleno de compasión, pero también fue un profeta lleno de celo, que confrontaba al pueblo de Israel con su pecado de manera directa, de manera clara. Pero además de confrontar al pueblo con su pecado de manera directa y de manera clara y de hacerle ver las consecuencias de su maldad, también llamaba al pueblo de Israel al arrepentimiento. Sí, llamaba al pueblo de Israel al arrepentimiento y eso les recordaba. O sea, al ver a Jesús, al ver su ministerio, o sea, les recordaba a este hombre apasionado, lleno de celo, ¿verdad? Como era el profeta Jeremías. Por eso pensaban que bien podía ser Elías o Jeremías. Pero qué triste que reconocer a Jesús como el Mesías, eso no. Reconocer a Jesús como el Mesías, eso nunca. Y yo quiero preguntar a ustedes, ¿por qué creen ustedes que estaban dispuestos a reconocer que era, no sé, era un maestro, ¿verdad? Maestro de Dios, un hombre que Dios estaba con él, un profeta. Pero ¿por qué reconocer que era el Mesías? ¿Por qué nunca? A ver, ¿quién me quiere decir? ¿Por qué creen? ¿Saben por qué? Porque si le reconocían como el Mesías, pero no solo le reconocían como el Mesías, le recibían como el Mesías, entonces tendrían que obedecer su llamado de sígueme. Porque si le reconocían como el Mesías y le recibían como el Mesías, entonces tendrían que obedecer su llamado de sígueme. Y aquí la pregunta obligada es, ¿qué quería decir y qué quiere decir hasta el día de hoy el llamado de sígueme según Jesucristo? Yo quiero decirles que el llamado de sígueme de Jesucristo era y es mucho más que hacerse un prosélito de Jesús, que hacerse un seguidor de Jesús y bautizarse en aguas públicamente en señal de ello. Era mucho más que esto. El sígueme aquí significa y sigue significando pegar juntos. El acolouteo significa pegar juntos, así con esa crazy glue, con esa cola loca que se pega y no se despega. El sígueme significaba unir firmemente y ser uno solo. Pero no solo ese sígueme de Jesús significaba pegarse junto a Jesús, unirse a Jesús fuertemente, de modo que fueran uno solo, sino que era estar unidos con Jesús de tal forma que nos hace semejantes que nos hace amoldarnos que nos hace hacernos conforme al molde de esa persona a quien seguimos. ¿Ya me están entendiendo? El sígueme de Cristo Jesús significaba y sigue significando estar unidos tan firmemente, ser uno solo, que no solo nos hace semejantes a esa persona, sino que también nos hace ir por el mismo camino.
Nos hace ir por el mismo camino, ya no yo por este camino y la otra persona por ese camino opuesto. No, 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 no. Nos hace ir en el mismo camino, nos hace caminar en la misma dirección. Pero no solo eso, era estar pegados juntos, ser uno solo, estar unidos de tal forma que no solo nos hace semejantes nos hace ir por el mismo camino, sino que también seguir juntos por el mismo camino, en la misma dirección, hasta el fin. Seguir juntos en el mismo camino, en la misma dirección, hasta el fin. Y era seguirle con un firme propósito, con una convicción, no por emoción, sino por convicción, no por interés, sino por amor, no por temor, sino por amor. Si se fijan todo lo que implica ese sígueme, esa palabrita de sígueme. Y claro, los judíos lo sabían. Pero también si le reconocían como el Mesías, como Dios, no solo tendrían que obedecer a ese llamado de sígueme y todo lo que implica, ellos tendrían que someterse a las justas demandas de Jesús, que no eran otras y que no siguen siendo otras más que niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día y sígueme. Niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día y sígueme. La justa demanda de renunciar a todo por Cristo. Si ven que no era cualquier cosa, ¿verdad? Era mucho más que decir, yo acepto a Jesús como mi Señor y Salvador, ¿verdad? Y me voy a bautizar en aguas públicamente para que todos vean que yo ya acepté a Cristo. Sígueme. Niégate a ti mismo, toma la cruz cada día. Renuncia a todo por Cristo. ¿Y qué es renunciar a todo por Cristo? ¿Qué era en ese entonces y qué sigue siendo renunciar a todo por Cristo? Bueno, dejemos que sea Charles Finney o Carlos Finney, como le quieras llamar, aquel hombre grandemente usado por Dios allá por los 1850 en Estados Unidos de Norteamérica, en el segundo gran avivamiento, el que nos diga que es dejarlo todo por Cristo. Oiga, esto fue escrito allá aproximadamente por 1850 y dice así: dejarlo todo por Cristo no quiere decir abandonar nuestras posesiones y amigos para irnos de peregrinos, ni que debamos partir de peregrinos con todas nuestras posesiones para poder ser discípulos de Cristo. Renunciar a todo lo que poseemos tampoco es un trueque o un intercambio. Dar todas las cosas terrenales a cambio de la vida eterna. Desafortunadamente, dice el señor Finney, mucha gente cree que renunciar a todo por Cristo es entregar todas las cosas terrenales a cambio de obtener las cosas celestiales, pero no es de ninguna manera lo que Cristo quiso decir. Entonces, ¿qué es lo que realmente significa abandonar todo por Cristo? Primeramente, óigalo bien, renunciar a todo lo que poseemos por Cristo implica un cambio radical de corazón. Primeramente, renunciar a todo lo que poseemos por Cristo implica un cambio radical de corazón. Esto es dejar el egoísmo por la entrega. Dejar el egoísmo, renunciar al egoísmo por la entrega. En otras palabras, abandonar todo quiere decir abandonar sin excusa alguna. Abandonar sin excusa alguna todos los intereses egoístas como el objetivo principal de tu vida. Dejarlo todo por Jesús es una rendición absoluta de una vez y para siempre de los intereses egoístas y la gratificación personal como la meta de nuestra vida. Y lo repito,
Dejar todo por Jesús es una rendición absoluta de una vez y para siempre de los intereses egoístas y la gratificación personal como la meta de nuestra vida. Renunciar a todo por seguir a Cristo significa entrar en la visión, en las intenciones y en los diseños de Jesús para promover la gloria de Dios y los intereses de su reino. Abandonar todo por Cristo te pide inevitablemente dejar el principio de ser dueño de ti mismo. Y lo repito, abandonar todo por Cristo te pide inevitablemente dejar el principio de ser dueño de ti mismo. Los pecadores, dice Finney, actúan siempre bajo el principio de que son dueños de sí mismos. Insisten en su derecho a disponer de su persona como les plazca, sin tener que dar cuentas a Dios o al hombre. Pero Cristo aborrece esta manera de actuar. Él les niega a los pecadores el derecho a disponer de sí mismos y los reclama para Él porque en primer lugar fueron creados por Él. Y en segundo lugar fueron redimidos por su sangre. Sí queda claro, ¿verdad? Los pecadores actúan siempre bajo el principio de que son dueños de sí mismos. Insisten en su derecho a disponer de su persona como les plazca, sin tener que dar cuentas a Dios o al hombre. Eso es rebeldía. Pero Cristo aborrece esta manera de actuar. No está agradado. Cristo aborrece esta manera de actuar. Y Él les niega el derecho de disponer de sí mismos y los reclama para Él. ¿Por qué? Porque en primer lugar fueron creados por Él. Y en segundo lugar fueron redimidos por su sangre. Cristo, por lo tanto, insiste en que los pecadores dejen de contender. La conversión es eso, rendirse humildemente, dejar de contender, dejar de pelear con Dios sobre quién debe de tener el derecho a gobernar la vida. Cristo, por lo tanto, insiste en que los pecadores dejen de contender en teoría o en la práctica acerca de que se pertenecen a sí mismos y tienen el derecho de disponer de ellos como les plazca. Dejar todo por Cristo también implica renunciar a reclamar la pertenencia no solo de nuestras vidas, sino también de cualquier cosa. Y aunque se ha abusado al punto de crear un evangelio de la prosperidad, al punto de llevar a la gente a dar y dar y dar y dar sin medida para obtener de Dios, como un medio para obtener de Dios. Un Dios, por cierto, que está dispuesto a darte sin que le des, pero sí espera que tú te des a Él. No sé si me explico. Un Dios que está dispuesto a darte lo que necesitas sin que tú le des, porque hay gente que no tiene, pero sí que espera que tú te des a Él. Y aunque esto ha sido tergiversado y se ha abusado de ello para enriquecerse ilícitamente, diría yo, ¿verdad?, con ese falso evangelio de la prosperidad, yo quiero decir que eso no significa que dejar todo por Cristo también implica renunciar a reclamar la pertenencia de cualquier cosa. Esto significa que reconoces verdaderamente que no tienes nada que puedas llamar propio. No tienes nada que puedas llamar propio, que todo es de Dios, y que tú eres solamente su mayordomo. Dejarlo todo trae como consecuencia, dice el señor Carlo Finney, un reconocimiento de corazón y en la práctica del principio de la mayordomía universal. ¿Y cuál es la mayordomía universal? Que todo lo que tienes,
que todo lo que eres, es decir, tu ser, tu vida, tu salud, tu cuerpo, tu alma, tu tiempo, tus posesiones, tus familiares, tus amigos, todos son considerados y utilizados por ti de la manera más provechosa. ¿Por qué? Porque no te pertenecen, le pertenecen a Dios. Como su mayordomo en todo, le vas a entregar cuentas estrictas e imparciales. Y esto es muy importante. Esto quiere decir que tú realmente sientes todas tus posesiones como si fuesen de Dios, y que no tienes derecho a disponer de ellas sino según la voluntad de Dios. Y dice, debes sentirte así se trate de una casa, un carro, una granja o cualquier otra propiedad de la cual poseas un título. Te considerarás a ti mismo en posición de estas cosas solo como un administrador. Dejar todo por Cristo implica una mentalidad, es decir, un cambio de pensamiento. De un pensamiento de orgullo, de soberbia, de vanidad, de egoísmo, a una mentalidad en la cual tú no pensarías más en disponer de las cosas que posees sin consultar primero a Dios. ¿Cuántos hacen esto? ¿Cuántos de los que hoy en día dicen ser cristianos hacen esto? Dejar todo por Cristo implica un cambio de mentalidad, es decir, ahora es una mentalidad en la cual tú no pensarías más en disponer de las cosas que posees sin consultar primero a Dios. Y no solo eso, quedando satisfecho con respecto a su voluntad sobre el asunto. No solo es eso, sino quedando satisfecho con respecto a la voluntad de Dios sobre el asunto en cuestión. Así como tampoco pensarías en ir y disponer de los bienes de tu prójimo sin consultarlo primeramente a él. La persona que deja todo según el sentido que estamos estudiando, siente con respecto a su prójimo que sus posesiones son suyas, es decir, son de él o de ella. Con respecto a su prójimo, es decir, la persona sigue reteniendo el título de propiedad, sigue llamando a las propiedades como suyas con respecto a su prójimo, pero refiriéndose a Dios, su sentimiento práctico y consciente es que estas cosas no son suyas, que no tiene derecho a disponer de ellas sino según la voluntad de Dios, exactamente como tampoco puede disponer de las cosas de su prójimo. Y termina diciendo este hombre, abandonar todo por seguir a Cristo significa hacer todo esto por amor a Dios. Por amor a Dios y no por un principio de trueque o intercambio. Debe ser hecho en el mismo espíritu en el cual una esposa que ama a su marido abandonaría todo lo que tiene y lo seguiría al exilio por amor a él y no porque esperara recibir honores o un premio. Qué claro está, ¿verdad? Qué claro está. Ahora entiendes por qué los judíos eran capaces de reconocerlo como un maestro que venía de Dios. Ahora entienden por qué los judíos eran capaces de reconocerlo como un maestro que venía de Dios. Que Dios estaba con él. Es más, que era un profeta, pero no el Mesías. No el Dios libertador. ¿Por qué? Porque no querían seguirle. Sí queda claro, ¿verdad? No querían seguirle, no querían ser uno con Jesús. No querían ser semejante a Él. No querían ir juntos por el mismo camino y en la misma dirección y no querían ir juntos con Jesús hasta el fin. Por eso no querían reconocerle como su Mesías. También porque
Porque sabían que si le reconocían como el Mesías y le recibían como el Mesías, como ya vimos, tendrían que morir a ellos mismos, tendrían que morir a amarse a ellos mismos más que a Dios, a amar cualquier persona o cosa más que a Dios. Tendrían que renunciar a hacer siempre la voluntad de ellos para hacer siempre la voluntad de Dios. Tendrían que renunciar a todo para ser solo mayordomos. Y qué cosa más terrible. Por esa razón, no solo no le reconocieron como el Mesías y no solo no le recibieron como el Mesías. ¿Saben hasta qué grado llegaron? Al grado de matarlo, óigalo bien, al grado de matarlo. Sí, se les hizo más fácil. Se les hizo más fácil hacerlo a un lado, se les hizo más fácil menospreciarlo, se les hizo más fácil matarlo. Matarlo. Mataron al Salvador, al autor de la vida, antes que recibirlo como el Mesías, como su Dios y Señor, como su Salvador personal. Y yo quiero decirles que hoy en día la historia se repite. Hoy en día la historia se repite. Como decíamos al inicio de esta enseñanza, millones de personas tienen un alto concepto de Jesús. Para muchos Jesús es un gran maestro, es un gran filósofo, es un profeta, es un iluminado, o es más, hasta es un gran líder revolucionario, pero ninguna de estas personas le ha reconocido como Dios y le ha recibido como su Dios, como su Señor y su único y suficiente Salvador para ser salvos. Igual. Es más, me atrevo a ir un poco más allá y decir que muchos, pero grandes mayorías que se llaman a sí mismos cristianos pueden decir, yo sí sé quién es Jesús. Y responden correctamente. Teológicamente la respuesta es correcta. Dicen Jesús es Dios, de la misma sustancia que Dios. Jesús es la segunda persona de la Trinidad. Jesús es Dios el Hijo. Pero aunque reconocen y responden correctamente que Jesús es Dios, porque es de la misma sustancia o esencia que Dios, que Jesús es la segunda persona de la Trinidad, que Jesús es Dios el Hijo, pero no se rinden a Él en adoración. No se rinden, óigalo bien, no se rinden a Él en adoración como lo hizo aquel ciego de nacimiento, a quien Jesús, después de sanarle y después de saber que lo habían expulsado de la sinagoga, va en su búsqueda. Y al encontrarle allá en el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 9, verso 35 en adelante, le pregunta: ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Y respondiendo el ciego le dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en Él? ¿Quién es, Señor, para que crea en Él? Y Jesús le dice a este ciego de nacimiento que ya ha sido sanado: pues le has visto, y el que habla contigo es. Y él dijo, el ex ciego, el que había sido ciego, dijo, ¿qué dice aquí? Creo, Señor. Y le adoró. Se rindió a Él. Se rindió a Él para darle la honra y la gloria que Él se merece. Para darle la honra, para darle el lugar que Jesús se merecía. ¿Y cuál es ese lugar? El primer lugar en su vida. Qué impresionante. Porque esto es más triste aún. Que muchos que se llaman a sí mismos cristianos y responden correctamente a la pregunta de quién es Jesús. Él es Dios. No se rinden a Él para adorarle. Qué triste es que muchos que se llaman a sí mismos cristianos dicen: yo sí sé quién es Jesús. Él es el Salvador del mundo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero aunque responden acertadamente,
no son salvos. No son salvos por la fe que es en ese Salvador del mundo. No son salvos por la fe que es en ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y cómo sabemos que no son salvos? Aunque responden correctamente acerca de quién es Jesús, el Salvador del mundo. Porque sus vidas, egoístas aún, rebeldes aún, amadoras del mundo y de las cosas del mundo, amadoras del pecado, vidas en donde la práctica de pecado es lo común, testifican que no son salvos aún, que no han ejercido esa fe bíblica que salva, esa fe bíblica que también no solo salva, sino que santifica, que transforma. Esa fe bíblica por la cual la persona no solamente es salva, es perdonada, sino también es hecha una nueva criatura. De modo que las cosas viejas pasaron y he aquí todas son que hechas nuevas. Qué triste es que pueden contestar bien: Jesús es el Salvador del mundo, el único y suficiente Salvador. Otros se atreven a decir y no hay nombre bajo los cielos dado a los hombres en que podamos ser salvos, solo en el nombre de Cristo, hermano. Y somos salvos por gracia, como un favor inmerecido. Pero ellos no son salvos. No son salvos. Y sus vidas no convertidas, no transformadas por la gracia de Dios, dan testimonio de que no son salvos aún. Y ciertamente, yo no sé qué esperan. El conocimiento lo tienen. Yo no sé qué esperan. El conocimiento lo tienen. El Salvador está ahí esperándolos. Pero no tienen la voluntad, ¿verdad? No tienen la voluntad. No quieren salvarse. No quieren salvarse por los medios que Dios ha estipulado. Es decir, quieren salvarse de acuerdo a sus propios medios. Es decir, ellos quieren poner sus propias condiciones a Dios. Qué triste. Quieren poner sus propias condiciones a Dios. Es más, no solo quieren imponer a Dios sus condiciones personales para salvarse. Pero dice Dios, no es como tú dices, dice Dios, es como yo digo. No es como tú dices, es como yo digo. Qué triste es que muchos millones que se llaman a sí mismos cristianos y que dicen: yo sí sé quién es Jesús. Él es Dios que se hizo hombre por amor a nosotros, para salvarnos como un favor inmerecido. No valoran esta tan grande obra de amor. No valoran esta tan grande obra de amor. No valoran esta tan grande obra de misericordia como deberían. Al punto de llevarlos a renunciar. A renunciar de una manera voluntaria. A renunciar por amor, por gratitud, a esa vida egoísta que han vivido, a esa vida de rebeldía, a esa vida de práctica de pecado, a esa vida de amor al mundo y las cosas del mundo, para convertirse a Dios. No para convertirse a una religión, olvídese. Yo no quiero que usted deje de su religión para hacerse a otra. Yo no quiero que usted deje una religión para hacerse de otra, olvídese. La religión no salva a nadie. No salva a nadie. Es Cristo el que salva. Él es el Salvador. Él es el que murió, pero también resucitó para salvarle a usted y a mí. Y qué triste es que aunque entendamos y respondamos bien a la pregunta de quién es Jesús, y entendamos claramente esa gran obra de amor que llevó a cabo, al dejar el cielo, al dejar la gloria, al hacerse hombre como nosotros, porque tenía que morir por nosotros los hombres, los seres humanos. Al morir en la cruz del Calvario como murió en nuestro lugar, pero también al resucitar, esta gran obra de amor solo sea una confesión nada más, solo sea una confesión, pero no haya una convicción de ello, no haya una convicción de ello en nuestro corazón que nos lleve al punto de renunciar
de manera radical, de manera radical, de manera incondicional. Ya, de una vez por todas, a esa vida egoísta, a esa vida de rebeldía, a esa vida de menosprecio, a esa vida de práctica de pecado, de amor al mundo y las cosas del mundo, para convertirse al Dios vivo y verdadero, a ese Dios de amor y a ese Dios de misericordia. Qué triste, qué triste. Y finalizo diciendo que Jesús no solo preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿O quién dicen las multitudes que soy yo? Sino que Jesús pasa de lo general a lo personal. Sí, pasa de lo general, ¿qué dicen las multitudes?, a lo personal. A preguntarle a ellos: ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Amados y amadas, la pregunta de Jesús a sus discípulos: ¿quién decís que soy yo?, se nos hace también a nosotros hoy. Y considero necesario repetir lo que ya dije al principio, que cuán conveniente es que cada uno de nosotros se haga a sí mismo la misma pregunta: ¿quién digo yo que es Jesús? ¿Quién digo yo que es Jesús? ¿Y cómo, óigalo bien, cómo lo confirmo con mi conducta? Sobre todo, ¿cómo lo confirmo con mi conducta? Quizás digan: para mí Jesús es Dios. Es el único y suficiente Salvador, es Emmanuel, Dios con nosotros, por amor a nosotros. Y respondan muy bien, pero lo confirman con su conducta. Lo respaldan con una vida convertida a Él. Lo respaldan con una vida transformada por Dios, una vida transformada no por nuestras fuerzas, no por tus fuerzas, no por las mías, sino una vida transformada por Dios, por el poder de Dios en nosotros, por el poder de Dios obrando en nosotros por medio de su Espíritu Santo y su palabra. Responden bien, pero lo confirman confirman esa respuesta con su conducta, respaldan esas afirmaciones con una vida convertida a Él, con una vida transformada. Responden bien a la pregunta, pero son uno con Jesús, ¿sabe? Son uno con Jesús, habiendo renunciado a ustedes mismos, habiendo renunciado a ese derecho que ustedes han creído tener de gobernar sus propias vidas por sobre la voluntad de Dios. Han renunciado a ese yo, han renunciado a hacer su voluntad, o sea, han renunciado a amarse a ustedes mismos aún más que a Dios, para venir a Él y seguirle, de modo que sean uno con Él. Y no solo eso, sino que esa unión sea tal que cada día te hagas más semejante a Él. Que esa unión sea tal que cada día te hagas más semejante a Él. Contestan correctamente, pero además de confirmarlo con su conducta, con una vida convertida, transformada, de ser uno con Él, van cada día junto a Él por el mismo camino. Pregúntese, van cada día junto a Jesús por el mismo camino y en la misma dirección. ¿Van? ¿Realmente? ¿Por qué razón? Porque no solo comparten la misma vida, sino que también comparten con Jesús los mismos intereses, los mismos deseos, las mismas metas, los mismos planes. ¿Y cuáles son estos intereses, estos deseos, estas metas y estos planes? ¿Cuáles son?
no son otros sino glorificar a Dios sobre todas las cosas y extender su reino sobre la tierra. Amados, contestan muy bien, pero no solamente están dispuestos a respaldarlo con sus vidas transformadas, a ser uno con Él, de modo que cada día te vayas siendo más semejante a Él, a caminar en el mismo camino, en la misma dirección, sino a seguir unidos hasta el fin. Óyelo bien, a seguir unidos hasta el fin, no importando las circunstancias, a estar unidos con Jesús hasta el fin, no importando las circunstancias, por amor y gratitud a Él. Amados, y es que cuando hacemos confesiones correctas teológicamente acerca de quién es Jesús, pero no las confirmamos con nuestra forma de vida, con nuestra conducta, nos hacemos merecedores de aquel reproche de Jesús que alguien escribió por ahí, que nos dice: me llamas Señor y no me obedeces. Me llamas luz y no me ves. Me llamas el camino y no me sigues. Me llamas la vida y no me deseas. Me llamas sabio y no me escuchas. Me llamas bello y no me amas. Me llamas eterno y no me buscas. Me llamas amigo y en mí no confías. Me llamas rey y no me sirves. Me llamas maestro y no me preguntas. Me llamas verdad y no me crees. Me llamas el amor y no te dejas amar. Me llamas médico y no permites que te cure. Me llamas la puerta, pero te quedas fuera. Me llamas el todo, pero no tienes en tu corazón un espacio para mí. Me llamas el buen pastor, pero huyes de mí. Me llamas el único y vives como si yo no existiera. Me llamas Dios y no me amas ni me temes. Y si te condenas, no me culpes. Y si te condenas, no me culpes. Cerremos nuestros ojos. Cerremos nuestros ojos para que cada quien aquí hoy se haga de manera personal la pregunta: ¿quién digo yo que es Jesús? Para que cada uno de aquí hoy, para que cada una se haga de manera personal la pregunta: ¿quién digo yo que es Jesús? Y quizás seas de la persona que va más allá de tener un alto concepto de Jesús. Quizás sea de las personas que dice que Jesús es Dios, uno en esencia, en sustancia con el Padre. Que es la segunda persona de la Trinidad, que es Dios el Hijo. Quizás le agregues: Él es la imagen del Dios invisible. Pero ¿te has rendido a Él en adoración? Como el ciego de nacimiento, para decirle: creo en ti. Y le adoró, le honró, se rindió a Él, se despojó de Él para que Cristo fuera el todo en Él. Qué precioso, eso es adorarle. Le dio la honra, quitó su yo del primer lugar en su vida y todo aquello que estaba ocupando el primer lugar de Dios para darle a Jesús el primer lugar en su vida. Creo, dijo el ciego de nacimiento, y le adoró.
Quizás dices muy acertadamente, como dijimos, que muchos dicen, yo sé quién es Jesús, Él es el Salvador del mundo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero quizás todavía no seas salvo, no seas salva, no hayas sido perdonado ni hayas sido perdonada. Y mira, no es porque por pertenecer a un grupo, a este grupo, a una denominación o una religión te vayas a salvar, no, no, no. Sino porque te has arrepentido de corazón y con ese corazón contrito y humillado has venido a Jesús confesándole tus pecados, apartándote de ellos y le has suplicado misericordia, le has pedido perdón. Y sabes que no eres salvo porque tus obras testifican contra ti. Tu conciencia testifica contra ti. Tu vida egoísta, rebelde, amadora del mundo y del pecado y de las cosas de este mundo testifican que no eres salvo, no eres salva. Quizás has hecho muchos cambios, sí, parches, remiendos, quizás has hecho muchos cambios, pero no es eso lo que Dios quiere. No se trata de parchar, se trata de ser nueva criatura, de ser nueva criatura. Quizás vayas más allá y reconozcas que nadie te ha amado como Cristo te ha amado al dar su vida para morir por ti en tu lugar. Pero el entender esto y el reconocerlo no te ha afectado al punto de llevarte a renunciar a esa vida egoísta, a esa vida rebelde, a esa vida de práctica de pecado con que lastimas a Dios, lastimas a tu prójimo y te lastimas a ti mismo o a ti misma. Esa vida de amor al mundo y las cosas del mundo, ese ídolo que tienes ahí en tu corazón, para convertirte al Dios vivo y verdadero. La pregunta de Jesús a sus discípulos, ¿quién decís que soy? Se te hace también a ti hoy. Se te hace a ti hoy. Él no quiere que respondas adecuadamente, solamente. Porque es bueno tener claridad en lo que Jesús es. No solo es bueno, es necesario. Es necesario. Ya dijimos al principio de que dependiendo de quién es Jesús para la persona, así lo va a valorar, así lo va a apreciar, así lo va a estimar. Ya dijimos que es importante saber pensar sobre quién digo yo que es Jesús, porque el estado espiritual de la persona va a depender de sus convicciones acerca de la persona de Jesús. Porque dependiendo de quién es Jesús para la persona, así va a responder al llamado de Jesús de seguirle, siendo uno con Él, siendo una con Él, siendo cada vez más semejante a Cristo, caminando el mismo camino y en la misma dirección hasta el final. Pero no solo eso, también negándose a sí mismo y tomando su cruz cada día. Ya vimos que es importante saber quién es Jesús, porque dependiendo de quién es Jesús para la persona, de eso depende su vida eterna. Porque la confesión correcta con respecto a Jesús es importante para la salvación, pero una confesión correcta sin ser confirmada con tu conducta, sin ser respaldada con una vida convertida a Él, con una vida transformada por Él, sin ser uno con Él, sin ser una con Él, sin ir cada día junto a Él, el mismo camino y en la misma dirección, porque tienen los mismos intereses, los mismos planes, las mismas metas, glorificar a Dios y la extensión de su reino sobre la tierra. Eso no va a servir de nada. ¿Y a cuántos el Señor les está diciendo? ¿A cuántos el Señor les está diciendo, me llamas Señor y no me obedeces? Me llamas luz
y no me ves. Me llamas el camino y no me sigues. Me llamas la vida y no me deseas. Me llamas sabio y no me escuchas. Me llamas bello y no me amas. Me llamas eterno, pero no me buscas. Me llamas amigo y en mí no confías. Me llamas rey y no me sirves. Me llamas maestro y no me preguntas. Me llamas verdad y no me crees. Me llamas el amor, pero no te dejas amar. Me llamas puerta o me llamas la puerta, pero te quedas fuera. Te quedas fuera. Me llamas el todo, pero no tienes un espacio para mí en tu corazón, en tu vida. No tienes un espacio para mí. Me llamas el buen pastor y huyes de mí. Me llamas el único, pero vives como si yo no existiera. Vives como si yo realmente no existiera. Me llamas Dios. Me llamas Dios y no me amas, ni me temes. Me llamas Dios y no me amas, ni me temes. Y si te condenas, dice Dios. Y si te condenas, no me culpes. No me culpes. No me culpes. Solo hay un culpable, dice Dios, eres tú. El que en tu rebeldía, el que en tu egoísmo, el que en tu menosprecio, el que por no querer seguirme realmente, como yo demando, me sigan. El que por no querer negarte a ti mismo o a ti mismo y tomar la cruz cada día, no me has querido seguir. No me has querido recibir como lo que soy, el Dios y Señor, el Mesías y Salvador. Si te condenas, dice Jesús, no me culpes. No me culpes. Solo hay un culpable. Ese eres tú. Ese eres tú. Señor, yo quiero darte gracias por esta palabra que nos has dado hoy. Porque nos has permitido reunirnos en este lugar por tu pura misericordia para meditar sobre quién dicen las multitudes que soy yo. Y más personalmente, ¿quién digo yo que es Jesús? Y para que realmente podamos abrir nuestros ojos y darnos cuenta de que el responder de manera adecuada no sirve para nada, Señor. No sirve para nada. No sirve, no aprovecha, si no va respaldado por una vida acorde a ello. Una vida convertida a ti, transformada por ti. Siendo uno contigo, caminando el mismo camino en la misma dirección, hasta el final, por amor y gratitud, por convicción, no por emoción, Señor. Gracias, Señor, que estas palabras, Señor, queden no solo en la mente, sino en los corazones de cada persona hoy aquí, Señor. De modo que esta pregunta continúe viniendo una y otra vez a sus mentes por tu Espíritu Santo. ¿Quién digo yo que es Jesús? No solo quién dicen las multitudes que es Jesús, sino ¿quién digo yo que es Jesús? Y que se examinen a sí mismos o a sí mismas para ver si no solamente la respuesta es correcta, sino si esto es respaldado con una vivencia, con una conducta, con un estilo de vida, Señor. Si lo es, gloria a Dios. Si está la respuesta y la vivencia, gloria a Dios.
Si está la respuesta pero no está la vivencia, también gloria a Dios, Señor, porque de esta manera estás hablando a las personas para que pongan un alto en sus vidas y para que te reconozcan y te reciban como lo que eres, Jesús. Dios y Señor, Mesías y Salvador. Y entonces sean salvos, sean salvas, por la fe que es en ti, por la gracia de Dios. Padre, yo te lo pido en el nombre precioso de Jesús. Amén.